Bueno, ahora sí. La idea de la clase de hoy es trabajar sobre un nuevo mecanismo que permite la categorización de los problemas en la clase de complejidad temporal denominada NP. ¿Sí? Y bueno, nos vamos a introducir en cómo se define esa clase. Previo a ello, vamos a repasar un poquito la clase anterior. En la clase anterior teníamos dos conceptos relevantes. Uno de ellos es el de reducción en tiempo polinomial, que bueno, que lo que hace es, nos permite clasificar los problemas según su grado de dificultad, ¿no? Usando un mecanismo de comparación. Se dice que un problema X es al menos tan difícil que formular como un problema Y, y bueno, y se lo formaliza. En particular, nos interesa en esa comparación disponer de un mecanismo de transformación o reducción del problema X al problema Y. O sea, si disponemos de un mecanismo cerrado de unidad de caja negra para resolver el problema X, entonces podemos resolver el problema Y de base. Lo que es fundamental aquí es que nos interesa que ese proceso de reducción o transformación sea en un tiempo polinomial, o sea, que incluya una cantidad de pasos que es polinomial con respecto a los parámetros que miden las dimensiones del problema, y que a lo sumo tenga una cantidad polinomial de invocaciones a la caja negra del problema en cuestión, ¿sabes? O sea, lo que vamos a decir es que el problema Y es reducible en tiempo polinomial al problema X si esa condición se cumple, ¿sabes? La polinomialidad de la transformación del problema Y a la interfaz del problema X, y que a lo sumo hay un número polinomial de invocaciones a la caja negra que resuelve X, ¿sabes? Bueno, ese mecanismo lo vamos a denotar por I menor o igual subíndice P mayúscula de polinomial X. ¿Sí? Y lo otro que nos interesa repasar de acá son dos problemas para tenerlos en cuenta. Uno de ellos es el problema de independent set. El problema de independent set se define a partir de grafos. Se ha dado un grafo G con un conjunto de vértices B y un conjunto de aristas E. Se dice que un subconjunto del S, el conjunto de vértices, es independiente si ningún par de vértices en S comparten aristas, ¿sí? Bueno, lo que requiere el problema es encontrar el conjunto independiente más grande. En la clase pasada vimos que, bueno, que este es un problema de empaquetamiento, donde uno, asociado a los vértices, empaqueta subconjuntos de aristas, y de forma tal de lograr el empaquetamiento de máxima cardinalidad, ¿sí? Bueno, como toda la teoría que vamos a ver de complejidad computacional temporal está basada en problemas de decisión, estos problemas de optimización hay que convertirlos a problemas de decisión. Entonces, lo que hacemos es realmente resolver un problema que es equivalente en dificultad, que es el problema de decisión o de reconocimiento, la variante del problema de decisión o reconocimiento del problema de independent set, que lo que dice es que dado un grafo G, y un número K, que es asociado a la cantidad de vértices, se pregunta si el grafo G contiene un conjunto independiente de tamaño al menos K. O sea que todos nuestros problemas de optimización hay que llevarlos a un esquema parecido así.
Eso por un lado. Bueno, por otro lado vimos un problema que es complementario a este, que se llama vertex cover, que es muy similar, que lo que hace es hacer una cobertura de aristas por vértices. Y el tercer problema, que es el que me interesa repasar hoy, es el problema de satisfacibilidad booleana, denominado problema SAT en inglés. Bueno, recuerden que es un problema de reconocimiento en álgebra booleana. Existe un conjunto de variables booleanas que pueden tomar valores 0 o 1. A partir de ellas se puede tener su valor directamente o la negación de su valor. A esos casos se lo denomina términos. Y luego, a partir de los términos, se pueden construir cláusulas. O sea que la disyunción de muchos términos compone lo que denominamos cláusulas. ¿Sí? Bueno, lo que plantea el problema es que para una conjunción de muchas cláusulas, se busca satisfacer la conjunción de todas esas cláusulas. O sea, se le busca determinar, bueno, si existe alguna asignación de valores de verdad de las variables, tal que la conjunción de todas las cláusulas produce una salida verdadera. ¿Sí? Bueno, el problema SAT es eso. Hay un problema minimal con respecto a la cardinalidad de cláusulas, que es el problema denominado 3SAT, en el caso de que cada uno de los términos de la cláusula, en el caso de que cada uno de los términos de la cláusula tenga exactamente 3 elementos, bueno, se dice que es una variante del problema, se denomina 3SAT, y bueno, y ese es, desde el punto de vista de dificultad, en teoría computacional, en complejidad computacional, es equivalente al problema SAT. Bueno, luego de revisar particularmente estos dos problemas, vamos ahora sí a trabajar sobre la clase de hoy. Bueno, entonces, este es el temario, perdón, de las dos próximas clases. Vamos a ver primero una introducción. Vamos a definir lo que es la clase de problemas P. Son las clases de problemas que tienen resolución polinomial. O sea, la idea de acá es empezar a formalizar. Vamos a ver lo que es el concepto de certificación eficiente, su formalización, la clase de problemas NP, que es la clase que abarca todos estos problemas computacionales que estamos trabajando. Luego vamos a ver la clase de problemas NP completo, que es la clase de los problemas que tienen resolución que no se ha podido determinar que es eficiente. Vamos a formalizarla. Y luego vamos a ver un problema en particular, que ese es el problema de satisfacibilidad de circuito, que le vamos a denominar CSAT, que es un problema clave en todo esto, porque es como que dice un problema axiomático para empezar a poder definir la clase de los problemas NP completos. ¿Sí? Bueno, y esta es la hoja de ruta para las próximas dos clases. Bueno, vamos a la primer punto entonces. Bueno, lo que hemos visto, que además, y como recién repasamos, además de comparar los problemas a través del mecanismo de reducción polinomial, lo que se requiere es, bueno, caracterizar de alguna forma estos problemas, ¿no? Buscar algún atributo distintivo para poder clasificarlos. ¿Sí? Entonces vamos a repasar a partir de los ejemplos de los dos problemas que vimos recientemente. Supongan que tenemos una supuesta solución de una instancia del problema de decisión de Independent Set, o alternativa tenemos otra supuesta solución de una instancia del problema de 3SAT. ¿Sí? Podemos plantear por los dos lugares, o por Independent Set o por 3SAT. Son ejemplos. ¿Sí? Tenemos una supuesta solución. Ya de alguna forma el problema se resolvió y tenemos, ahí se propone una solución. Entonces nos podríamos preguntar, ¿cómo se puede probar que es cualquiera de ellas dos es solución, cualquiera de esas dos supuestas soluciones es una solución a una instancia de esos problemas?
¿Qué opinan? ¿Cómo podríamos probar? Nosotros conocemos el problema, conocemos una instancia del problema. Viene alguien y nos dice, mira, yo tengo esta solución a esa instancia. Por ejemplo, en el TRISAT, si te dan una solución, podés computar los valores de las cláusulas y ver si la conjunción evalúa 1, es porque era una solución válida, y si no, es porque no era una solución válida. Muy bien, esa es la idea, ¿no? Podemos hacerlo así, de esa forma, ¿sí? Como dijo el compañero, tomamos la solución y vamos y le aplicamos las condiciones que definen el problema, ¿sí? Él lo explicó para 3SAT. En el caso de Independent Set, lo que podríamos tener es el subconjunto de vértices, vemos cuáles son las aristas, tomamos los vértices uno a uno, vemos cuáles son las aristas, marcamos sus aristas adyacentes y verificamos que ningún par de vértices comparte aristas. Ninguno de ellos, o sea, las vamos determinando hasta que verificamos eso, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Es solo tomar la solución, en este caso, los dos problemas, ir y revisar, bueno, a ver, ¿cumple las condiciones del problema? ¿Cumple los requerimientos del problema? ¿Sí? Bueno, como pueden ver, en ambos problemas es más fácil obtener, es más difícil obtener una solución que comprobar una supuesta solución, ¿no? Particularmente en estos dos, ¿sí? Lo importante acá es destacar que hay como dos cosas. Uno es salir a obtener una solución, que es resolver un problema, una instancia de un problema, y lo otro es poder comprobar o verificar que una supuesta solución es realmente solución del problema. Me interesa distinguir esas dos fases, esas dos tareas. Y particularmente podemos ver que la de comprobar una supuesta solución es mucho más fácil, ¿no? Bueno, dado que ya tenemos una idea que eso es más fácil, ¿cómo podemos medir ese grado de dificultad de comprobar una solución? Con los órdenes computacionales. Perdón, a ver, que no te escuché. Con los órdenes computacionales, como veníamos haciendo con los algoritmos. Ahí está, a ver. ¿Podés explicar un poquito más cómo haríamos con eso de los órdenes computacionales? Claro, como hacíamos con el estudio de los algoritmos, que veíamos cómo podíamos acotar el tiempo de ejecución del programa, podemos ver para el chequeo de que efectivamente es una solución, cuánto tardo en... O sea, si tengo un algoritmo para chequear si es una solución correcta, cuánto tarda ese algoritmo. Muy bien. Y como, por ejemplo, en el problema 3SAT, ¿cómo podríamos tener una medida de eso? Que a partir de lo... Y sería un algoritmo que va recorriendo las cláusulas y va chequeando que todas den verdadero, y eso lo haría en orden cantidad de cláusulas. Está bien, pero para poder chequear las cláusulas primero hay ¿qué habría que hacer? Evaluar dentro de cada una. Ahí está, o sea que primero tenemos que asignar los valores de verdad de las variables, ¿no? Ahí tenemos cuántas variables son.
no sé si se acuerdan la cantidad, pero supónganse que hay n variables. ¿Sí? Hay n variables. Uno lo que hace es asignarle los valores a las variables, pero realmente las variables se pueden repetir en los términos. O sea que, por ejemplo, si agarramos 3 sats, sabemos que hay 3 términos, ¿no? Por cada cláusula hay 3 términos. Entonces vamos a tener que asignarle los valores a las... Le asignamos los valores a las variables, algunas de esas variables se pueden repetir en algunos términos, tenemos n asignaciones. Por ahí tenemos n asignaciones de valores de verdad, ¿no? Luego, para cada uno de las cláusulas, tenemos 3 términos. Entonces, tenemos que esos 3 términos están vinculados por 2 operaciones lógicas de disyunción, ¿no? Hay 2 operadores OR, ¿sí? Entonces, si había L cláusulas, ¿no? Vamos a tener ahora 2 por L evaluaciones de la operación esa, OR, ¿no? Más L menos 1 conjunciones de las cláusulas, ¿sí? O sea que tenemos las n asignaciones a los valores a las variables más 2L más L por 1. O sea que es algo que es realmente polinomial en n y L, ¿sí? Si n es mayor que L, bueno, depende del caso, ¿no? Eso puede llegar a ser independiente. El orden va a ser polinomial, ¿sí? Tenemos una medida ahí concreta de una métrica concreta del trabajo de comprobar nuestra solución. Va a abarcar esa cantidad de operaciones, nada más, ¿sí? Y ahí ya tenemos una primera idea, un primer bosquejo. Comprobar la supuesta solución del problema 3SAT, sabemos que es polinomial en la cantidad de elementos que conforman el problema. Lo mismo pasa para Independent Set. En Independent Set nosotros tenemos un subconjunto S de los vértices. Si tenemos n vértices, sabemos que va a ser acotado por n. Bueno, de todos ellos vamos a ir a recorrer sus aristas adyacentes. Bueno, si las aristas del grafo son m, seguramente no vayamos a cubrir más de m, y lo que buscamos es detectar que no compartan aristas. ¿Sí? O sea, de nuevo, nuestro algoritmo de comprobación para Independent Set también tiene orden, va a tener orden polinomial en el tamaño de la estructura del problema. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, no solo pudimos ver que comprobar una supuesta solución es más fácil, sino que tenemos una medida que es además polinomial en el tamaño de las entradas, ¿sí? De los problemas. Bueno, y esto es clave aquí, es fundamental, esa separación. Esto nos va a regir, esta propiedad va a regir todas las definiciones que vienen de acá en adelante. Después las vamos a formalizar, ¿sí? Bueno, como conclusión, tenemos que, para esta parte, que bueno, ambos problemas, tanto Independent Set como 3SAT, no se conoce un algoritmo eficiente para obtener sus soluciones, pero una supuesta solución de ellos se puede comprobar eficientemente. Bueno, y acá hay un detalle que es medio colateral a todo esto, pero es no menos importante. Por ejemplo, se dice que una instancia de 3SAT es satisfacible cuando tiene al menos una solución, ¿tá? O sea que existe una asignación de variables booleanas tal que la conjunción de todas las cláusulas produce valor 1, produce valor verdadero. ¿Sí? O sea, vean que buscamos solo una, ¿no? Existe una. ¿Sí? Donde exista una, ya está, resolvimos el problema. Dentro de todo el espacio de asignaciones de verdad de esas variables, el problema 3SAT lo que hace es preguntarse por solo la existencia de una de ellas y que tiene que ser verdadera, ¿no? Sí.
Bueno, nos podemos preguntar un planteo por la negativa de esto. ¿Cómo se podría probar que una instancia de 3SAT no es satisfacible? Probando con todas las asignaciones posibles. A ver, sí. O sea, todos los valores ceros y unos que le puedes dar, los 2 a la n valores de las variables, los vas probando y te fijas si la instancia va a ser satisfacible. O sea, si cuando sustituís, si te da 1 o no. Si ninguno de ellos te da 1, es porque no es satisfacible. Probaste con todos y ninguno cumple. Muy bien, Rafael, esa es la idea. Vean la diferencia de los dos problemas, ¿no? El problema nuestro original, el problema 3SAT, lo que busca es detectar, dado solo si existe una asignación de valores de verdad que produce una conjunción final que sea verdadera. Pero solo buscamos una. En este otro problema, en el comprobar que una instancia 3A no es satisfacible, implica indagar por todos los valores de verdad y confirmar que todos producen una salida negativa. ¿Sí? Vean la diferencia enorme que hay de esfuerzo entre los dos problemas. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Si en el primero, les voy a escribir un poquito de arriba. Si en el primer problema, que compartir pantalla. De nuevo. Si en el problema original, el satisfacible, a ver si, bueno, espera un poquito, voy a poner esto para atrás. Si tenemos lugar. En el 3 satisfacible, lo que hacíamos es preguntarnos si existe alguna, yo lo abrevio acá como X, perteneciente a los booleanos a la n, ¿no? Fíjense que esto es una variable, esta está negrita, contiene todos los valores posibles, tal que c de x, esta es como una función de todas las cláusulas, c de x la conjunción de las L cláusulas, ¿sí? C sub 1, I, C sub 2, hasta C sub x. En el problema 3 satisfacible, lo que nos estamos planteando era esto. ¿Existe una X perteneciente a los booleanos tal que se verifica esto? ¿Sí? En el 3SAT no satisfacible, lo que nos planteamos es la negación de todo esto. No existe un X perteneciente a B a la N tal que C de X.
que esto es lógicamente equivalente a que para todo X perteneciente a la B a la N no se cumpla C de X. ¿Sí? La negación de expresiones que tienen cuantificadores y predicados. ¿Sí? O sea, lo que se está planteando en el problema 3A no satisfacible es esto. Es un esfuerzo realmente muchísimo mayor, un problema muchísimo más complicado que el problema original, que es solo la determinación de 1. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, como dijo Rafael, una opción es buscar todos los valores posibles de verdad y determinar que todos producen salida falsa. Bueno, esta asimetría en este mundo de los problemas satisfacibles y los no satisfacibles es un capítulo aparte en todo este mundo de la complejidad computacional que nosotros no nos vamos a meter. En este curso no da para meternos, pero es un tema así relevante. Aquellos que quieran estudiarlos pueden leer sobre él. Es lo que se denomina la complementariedad de los problemas. O sea, dado este problema, el problema que se plantea acá es como un problema complementario. El problema 3A no satisfacible es como un problema complementario en relación a los problemas de decisión, ¿no? Y bueno, tiene todo un desarrollo. Pero lo que me gustaba destacarles es que, bueno, que hay en esto de la satisfacibilidad, tiene esa otra propiedad de complementariedad que es asimétrico. Que sea que ustedes no vayan a asumir que determinar el problema satisfacible que tiene respuesta sí es equivalente en complejidad a determinar uno que tiene respuestas no. ¿Sí? O sea, porque la negación acá implica la negar el cuantificador. Bueno, ¿dudas, preguntas de este punto? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Entonces esto vuelvo a presentarlo, lo habíamos desarmado para... Bueno, seguimos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es formalizar de a poco todo lo que vimos en las clases anteriores con respecto a problemas de decisión y algoritmos. Pero ahora sí, dentro del mecanismo de problemas de decisión. ¿Sí? Entonces, vamos a definir ahora para los problemas de decisión, particularmente, bueno, qué es una instancia y qué es lo que la caracteriza. Entonces, una instancia en un problema de decisión está determinada por lo que se denomina una entrada de datos. ¿Ah? Y bueno, toda la estructura de los problemas de decisión lo que hace es trabajar sobre una aritmética binaria. Entonces vamos a plantearnos, bueno, que la entrada de alguna forma la codificamos, una representación binaria, perdón, la codificamos como una cadena, o como un literal, S, digamos en una de S, es una cadena finita, y nos interesa destacar su tamaño. ¿No? Bueno, el tamaño lo vamos a determinar por barra vertical S barra, con una medida modular. Este es el módulo S, este es el tamaño de la cantidad de bits que ocupa la entrada. ¿Sí? O sea que nuestras instancias van a estar definidas por cadenas de literales y nos interesa saber su tamaño. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a tener los problemas de decisión en sí. ¿Tá? Por eso en todos nuestros problemas son problemas computacionales.
que si eran problemas de optimización, los ajustábamos a un problema de decisión. Bueno, entonces en esos problemas de decisión, lo que nos interesa es identificarlos a ellos. O sea, cada uno de esos problemas se identifica solo con las entradas que tienen respuesta sí en el problema de decisión. ¿Sí? Esto es un poquito diferente con lo que habíamos visto hasta ahora, es como una exigencia más en la mecánica de toda la teoría de complejidad para los problemas de decisión. O sea, como que el problema está solo, como que dice, definido para sus instancias tales que producen respuesta sí. El problema de decisión produce respuesta sí o produce respuesta verdadera. ¿Sí? Más, vamos a decir que a tal punto es la correlación entre las dos cosas, la identificación, que vamos a decir que es un problema de respuesta sí, entonces una instancia a un problema produce respuesta sí, entonces esa instancia pertenece al problema. O sea que vamos a tratar al problema X como un conjunto y las cadenas como elementos de ese conjunto. O sea, el problema X va a estar identificado como el conjunto de todas esas entradas posibles. ¿Sí? Vamos a usar esa notación. Y bueno, recuerden, esto es un poco más exigente que la definición nuestra que teníamos antes de instancias. Bueno, que podía haber instancias para cuales no había solución del problema o de otra forma. Acá sí, todas las instancias del problema son las que producen la solución, respuesta sí en el problema de decisión. Bueno, lo otro que nos interesa tener es, bueno, son los algoritmos. Vamos a hablar de un algoritmo A para un problema de decisión X, que recibe una entrada S y bueno, y puede retornar dos salidas. Como son problemas de decisión, o retorna el algoritmo S, dada la entrada S, ejecutada sobre el algoritmo A, tenemos dos posibles soluciones, o retorna sí o retorna no. Son las posibilidades del problema. ¿Sí? Eso para una entrada cualquiera arbitraria. ¿Sí? Entonces vamos a decir que el algoritmo A resuelve el problema X si para toda cadena S se cumple que A de S, o sea que si lo invocamos al algoritmo con esa cadena, produce un resultado sí, sí, solo sí, el S pertenece al X. ¿Sí? O si quieren, la definición se podría ajustar también a, se dice que el algoritmo A resuelve el problema X si para toda cadena S perteneciente a X se cumple que A de S es vale sí. Y aquí está el impacto de que los problemas están definidos solo para las cadenas que tienen solución sí. ¿Sí? Bueno, ¿por qué se hace esto? A diferencia de lo otro, bueno, porque se deja los problemas cuyas cadenas S no responden, responden, si se les aplica el algoritmo S, dan respuesta no. Esos son los problemas que les mencionaba anteriormente, que son los problemas complementarios. O sea, si el S no pertenece al X, entonces pertenece al complemento de de X, y es donde se deriva toda esa teoría que nosotros no vamos a trabajar. Pero esto está planteado por eso, o sea, nosotros solo acá vamos a trabajar por el lado del sí, ¿está? Por eso esa exigencia, ¿no? Son solo los S que pertenecen a X los que nos interesa, sobre los que nos interesa trabajar. No vamos a movernos sobre los que no pertenecen, que son los que desarrollan el mundo ese de la complementariedad. Una consulta. Sí. Eso, la definición de algoritmo que está ahí, ¿está tomando en cuenta, por ejemplo, lo que habíamos mencionado, los algoritmos Monte Carlo 2, que te puede dar, para un problema te va a dar una solución, pero vos no sabés si está bien o está mal la solución en principio?
¿esos caerían dentro de esa solución? No, acá son todos, nuestros problemas tienen que ser en el sentido, tienen que ser deterministas. Nosotros tenemos que poder probar lo que vimos anteriormente. Dada una solución, tenemos que poder comprobar, dada una entrada, tenemos que poder comprobar, dada una supuesta solución, tenemos que poder comprobar fehacientemente que es solución del problema. Ok. Sí. Tenemos que poder comprobar fehacientemente que es solución del problema. Más, lo vamos a reforzar ahora, vamos a verlo más adelante, lo van a ver. O sea, no solo lo queremos comprobar, poder comprobar, sino que lo queremos hacer en tiempo polinomial. Bien, gracias. Bueno, seguimos formalizando lo que habíamos visto antes de algoritmos polinomiales para problemas de decisión. Entonces vamos a decir que un algoritmo A tiene tiempo de ejecución polinomial si existe una función polinomial f, tal que para cada cadena de entrada S al algoritmo, ¿no? Si lo podemos invocar con ella, el algoritmo va a terminar en un orden asintótico de f del tamaño de la cadena, ¿sí? En pasos. ¿Está? Entonces, sabemos que es polinomial, va a terminar en orden polinomial, ¿no? Y esa es la idea que arrastramos. Aquí no hay diferencia con lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos una función polinomial en el tamaño de la entrada, lo que tenemos ahora es una entrada que es un literal, un bit, y bueno, si es polinomial, se dice que el algoritmo tiene tiempo de ejecución polinomial. ¿Tá? Como siempre, acuérdense, el concepto de tiempo de ejecución polinomial está derivado de la cuenta de pasos, ¿no? La cantidad de ejecuciones, la cantidad de intrusiones que se realizan, ¿sí? Bueno, entonces a partir de toda esta formalización de entrada, problema, algoritmo polinomial, se define la primera clase. ¿Tá? Se denomina clase de problema P y se escribe con P caligráfica, desde esa P como es la escritura manuscrita de la escuela, ¿no? Al conjunto de problemas para los que existen algoritmos que los resuelven en tiempo polinomial. ¿Tá? O sea, todos aquellos problemas a los cuales se puede aplicar un algoritmo que tiene tiempo de ejecución polinomial, entonces a ellos los vamos a categorizar como que pertenecen a la clase P. ¿Tá? Entonces tenemos una primer clase formalizamos para los problemas computacionales de decisión o reconocimiento una primera clase que esa es la clase P. Bueno, ahora vamos a volver un poquito sobre el tema anterior, de cómo confirmar que una solución, lo que vimos que es determinar que una supuesta solución, la podemos comprobar que es solución, bueno, vamos a formalizar eso. Ese concepto se llama de certificador eficiente. Entonces lo que nos vamos a plantear es, bueno, esa primera idea que vimos para dos problemas, para el problema de independent set y para el problema de 3SAT, que podíamos, dada una supuesta solución, verificarla, podemos ver que lo podíamos hacer en forma eficiente. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es formalizar todo ese aparato. Vamos a crear varios conceptos aquí que formalizan eso. Ese es el concepto de formalización eficiente. Entonces, lo primero que tenemos es, bueno, para verificar una solución de una entrada S a un problema, lo que vamos a tener es una cadena asociada a P. O sea, teníamos la instancia definida por la cadena S, ¿no? Por la cadena literal S, es una cadena binaria. Entonces ahora
La solución la vamos a tener de alguna forma representada en una cadena T denominada certificado. ¿Sí? Que de alguna forma tiene, en esa cadena T, es otra cadena de bits, tiene una prueba de que ese es una instancia sí al problema que resuelve, del problema del cual es, ¿no? Entonces tenemos un problema, una cadena S que define una instancia del problema, y además tenemos una cadena T que se denomina certificado, ¿ah? Que certifica que la instancia es una instancia sí del problema. Por eso estamos en problema de decisión. ¿Sí? Bueno, en general, esa cadena T para nosotros va a estar vinculada a las soluciones del problema, son más rápido, pero no es más general. Podría vincularse a otras condiciones del problema. Dependiendo del tipo de problema, retrotrayéndonos a clases anteriores, en esa cadena T que se denomina certificado, podría hablar de condiciones de propiedades, si es una formulación algebraica, pueden ser propiedades algebraicas, que digan que sí, que hay solución. Es como que, bueno, que no representa directamente la solución, pero sí establece condiciones para las cuales nos dicen, esto es solución. Se puede ser algo más, de mayor jerarquía que una solución. En el caso del curso solo vamos a ver soluciones. Bueno, entonces, ese mecanismo certificador va a ser un algoritmo en sí mismo. Es el que va a producirnos comprobar el certificado, va a ser un algoritmo en sí mismo, y lo vamos a denominar por la letra B mayúscula. ¿Tá? Entonces vamos a decir que un algoritmo B es un certificador eficiente para un problema X si se cumplen dos cosas. Primero, que el algoritmo es un algoritmo de tiempo polinomial. Esto es fundamental. Bueno, y que va a tener dos argumentos de entrada. O sea que S y T son parámetros de entrada del algoritmo. Además, ese algoritmo funciona de tal forma, que es lo que está condicionado en la parte 2 de esto. Tenemos una función polinomial denominada P, tal que para cada cadena S de instancia, ese que define una instancia del problema, se cumple que S pertenece a X, o sea que es una instancia así del problema, si, solo si, existe una cadena T, o sea, existe un certificado, tal que la cantidad de elementos del certificado, o sea, la cantidad de bits que lo componen, está acotado por un polinomio del tamaño de la entrada, de S. Y además, el algoritmo certificador comprueba, dada la entrada S y el certificado T, retorna sí. Que dice, sí, este es un certificado que dice que S es una entrada sí del problema. ¿Sí? O sea, con esto formalizamos esa idea que vimos antes sobre el problema de independent set y sobre el problema de 3SAT. Bueno, es un mecanismo algorítmico que tiene la característica de que está acotado polinomialmente en el tamaño de la entrada, su dimensión. Ese algoritmo tiene un tiempo de ejecución en sí mismo polinomial y además produce una salida sí. Tiene esas tres cosas. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Una pregunta que tengo? Yo sé que puede ser medio abstracto esto. Vemos un ejemplo. Ahora, por ejemplo, para el problema SAT, 3SAT, el certificado es la asignación de los valores de las variables. La cadena S es la definición del problema, es la instancia del problema. ¿Sí? Ahí tenemos las variables que lo componen, tenemos quiénes son los términos, quiénes son las cláusulas, cómo se vinculan todas entre ellas. En la cadena T tenemos la solución, lo que dijimos hoy. Vamos a tener los valores de verdad que tiene cada una de las variables, ¿sí?
Entonces, el certificador, el algoritmo B, vean que cumple, que lo que tiene que hacer es lo que dijimos hoy. Tomar cada uno de esos valores, evaluar los términos, después aplicar la conjunción de todos los términos, cada uno, construir las cláusulas y armar la conjunción de las cláusulas. Eso es lo que está haciendo el certificador, es como que dice, verificando la solución. Bueno, como pueden ver, es un algoritmo polinomial, como ya vimos, porque tiene un número de operaciones que es asintótico en n y en l. Bueno, va a producir una respuesta así, porque si la instancia pertenece al conjunto, entonces sabemos que va a haber algún certificado que la va a verificar, va a tener respuesta así. ¿Sí? Bueno, de forma equivalente, el certificado, para el problema de independent set, el certificado T es el conjunto de solución de esos al menos k vértices que verifican el problema de decisión, ¿no? Bueno, el certificado lo que hace es comprobar que ese es un conjunto de vértices, parece ser un conjunto de vértices que ninguna arista conecta pares posibles de ellos. ¿Sí? ¿Se entendió la idea del certificador? Es una formalización de todo ese concepto. O sea, es un nuevo algoritmo que bueno, se tiene que ejecutar en tiempo polinomial, en los argumentos S y T, y además bueno, nos garantiza que dada una entrada S y el certificado T, va a existir un certificado T tal que si aplicamos el algoritmo va a producir un valor sí. Bueno, vean que toda esta definición de certificador lo que hace es garantizarnos que todas esas operaciones se realizan en tiempo polinomial, que mantenemos el concepto de que, bueno, todo está acotado polinomialmente. El certificador no se va a ir más allá de algo polinomial. ¿Sí? Eso es lo central en todo esto. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta acá? Bueno, y con esta formalización del concepto de poder verificar, comprobar una solución, que es la existencia del certificador eficiente, nos permite definir la clase central de todo esto, que es la clase NP. La clase de problemas NP se define como el conjunto de todos los problemas de decisión para los que existe un certificador eficiente. Es eso. O sea, nosotros hemos categorizado, esta es la forma de categorizar los problemas. O sea, el certificador eficiente nos va a permitir categorizarlos a todos. ¿Sí? Y bueno, esa clase se denomina NP. Entonces tenemos una primera proposición que, bueno, da la definición de la clase de problemas P, aquellos que tienen algoritmo de resolución polinomial. Se va a afirmar que P es un subconjunto, la clase de problemas P es un subconjunto de la clase de problemas NP. Esa es una primera propiedad bastante relevante. Es como que empieza a vincular las clases. Bueno, ¿cómo se prueba esto? Bueno, a partir de las definiciones que hemos visto anteriormente. ¿No? Tenemos dado un problema P, dado un problema X perteneciente a la clase P, nosotros sabemos que existe un algoritmo A, ¿no?, de tiempo polinomial que lo resuelve, porque esa es su definición de clase. Ahora, demostrar que ese mismo problema pertenece a la clase NP implica demostrar, como vimos anteriormente, que en su definición que existe un certificador eficiente para el problema. Bueno, ¿cómo lo construimos? Ese es el planteo. Bueno, el certificador B se puede construir directamente a partir del algoritmo A.
del algoritmo que resuelve el problema, dado que pertenece a la clase P. ¿Ah? Porque ya nos garantiza, si tomamos ese algoritmo, que B va a ser polinomial, ¿no? Si construimos B a partir de un algoritmo que es polinomial, ¿no? Lo usamos directamente. Entonces, supongan que tenemos una cadena de entrada del problema XS, entonces para cada T, ¿no? Para cada certificado T, tal que la dimensión de T está acotada por un polinomio en la dimensión de S, nosotros vamos a tener que el B de ese T, que es el mismo que el problema, nos da resultado sí, porque A resolvía el problema. ¿Sí? Y bueno, por otro lado, si el el S no pertenece a X, o sea que no es un problema que lo define, ¿no? Tenemos una entrada S que no define el problema X, entonces nos va a ocurrir que el B de ST va a producir una salida no. Si no llega a pertenecer, va a producir una salida no. Y bueno, ese es el bosquejo de la prueba, como dicen, de que P es un subconjunto de NP. O sea que el algoritmo certificador puede ser usado para resolver el problema X. Usamos el algoritmo de A como certificador para resolver el problema X. Esto nos puede plantear, ese esquema usado para la prueba de esto, nos podría plantear un mecanismo de resolución del problema X. Obviamente, hay que empezar a buscar en todas las instancias posibles, ¿no? Dada una entrada S, habría que, de alguna forma, hipotetizar, bueno, todos los certificados para los cuales ver si es solución. Como un mecanismo exhaustivo, ¿no? Es como si planteáramos para el 3SAT, por ejemplo, todas las posibles valores de verdad de las n tuplas. Vean que si nos planteamos hipotéticamente todas estas son soluciones y aplicamos el algoritmo certificador, bueno, en algún momento nos va a decir que sí vamos a encontrar uno. Pero esa búsqueda exhaustiva es potencialmente exponencial. Como mencionó, creo que fue Rafael, tenemos ¿no? Si tenemos n variables, tenemos 2 a la n posibles estados de valores de verdad de 2 a la n variables, y después hay que aplicar las 3 L cláusulas para los términos y las L menos una conjunciones para las cláusulas. ¿Sí? Pero ya es exponencial en el dominio de las variables. ¿Sí? O sea, sí, se puede usar el algoritmo certificador para construir soluciones, pero implica una búsqueda exhaustiva. Eso es lo que está planteando acá. O sea, es una búsqueda exhaustiva. Bueno, y como comentario con respecto a la teoría de todo esto, y que viene un poco a tema, es ese proceso de búsqueda, eso de, bueno, si yo puedo usar el algoritmo certificador para resolver el problema en sí, es como un algoritmo que es no determinista, se va a expandir, como dice, conceptualmente, exponencialmente. Bueno, eso lo van a ver más adelante, que se equipara con lo que se denomina una máquina de Turing, que se dice no determinista, o sea, cuando una máquina de Turing es un modelo computacional, una máquina de Turing determinista es un modelo computacional que está siguiendo pasos según el estado de un algoritmo, que es lo que se va leyendo y lo va haciendo en forma determinista, o sea, hay un único camino posible. En los algoritmos no deterministas, lo que ocurre es que dado un estado de situación se puede ramificar y abrir un árbol de posibilidades, soluciones de potenciales derivaciones del cálculo de esa máquina de Turing. Y bueno, de ahí, todo ese desarrollo que es parte de lo que se denomina teoría de autómatas, es que se denomina el nombre de esta clase. La clase NP proviene de la jerga del inglés, que en español es tiempo polinomial no determinista, o sea, non-polynomial deterministic time.
Y eso es lo que significa NP. No significa solo no polinomial, no, porque al revés, ahí adentro va a haber, dentro de la clase P, vamos a ver un poco más adelante, va a haber algoritmos para los cuales no sabemos si existe resolución en tiempo polinomial. Lo único que sabemos de esta clase es lo que la define, que sí sabemos que existe un certificador eficiente para todos esos problemas, que sí sabemos que se ejecuta en tiempo polinomial. ¿Ah? Pero solo el certificador, no la resolución. ¿Sí? Por eso el nombre, que es un poco confuso quizás, pero deriva de todo lo que es teoría de autómatas, que lo van a ver más adelante, porque son todos en la parte de estructuras, toda una jerarquía ahí de estructuras que se denominan las máquinas de Turing, los autómatas de pushdown, máquinas de estado finito, todo lo que es la lógica combinatoria. No me acuerdo si vieron algo en lógica de eso. ¿Vieron alguno de esos temas en lógica que ya me olvidé? Todavía no, ¿no? Bueno, los van a ver más adelante. Bueno, o sea que existe un mundo paralelo a este mundo que estamos viendo acá, que está derivado por ese otro lado, que es equivalente a esto. Ahí les va a cerrar de nuevo la teoría con lo que estamos viendo acá. Más, y el desarrollo de todo eso en parte vino de ese lado. No vino del lado de la optimización, como estamos viendo acá los problemas de optimización, sino que vino del lado de los problemas de satisfacibilidad. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos nosotros esa primera situación acá, que es importante, que lo podemos representar con una notación, que es esto. Si lo ven como una clase, lo dibujamos en un diagrama. Profe, disculpa. Sí. Eso de teoría de autómatas y máquina de Turing y eso, ¿se da en algún curso de la FINJO? Se da más adelante, lo van a ver en algún curso, no me acuerdo si se queda en alguno de los cursos obligatorios, pero en las electivas está. Si les interesan esos temas, hay electivas. ¿Sabes algún nombre de una electiva como para tener de O sea, ejemplo? ahora no me puedo acordar en cuál es la que se está dando esa, porque yo no, hace tiempo, es un problema que tenemos, como no nos movemos mucho en los cursos, no me puedo acordar, pero sí, se está dando, bueno, y más, la reformulación sí, se está dando, no me puedo acordar el nombre ahora, se los busco para la próxima clase. Ok, gracias. De nada. Bueno, lo que les quería decir acá era una primera... bueno, me perdí, a ver qué era lo que les quería decir. Bueno, la proposición de esta es clara, tenemos representado esto. Tenemos, como dice, si dibujamos con un diagrama de clases esto. Una gran clase acá tenemos nosotros, que es la clase NP. ¿Sí? Donde están todos los problemas para los cuales existe un certificado eficiente. Nosotros sabemos que para alguno de ellos, ya mostramos, tenemos una, dentro de NP tenemos una subclase P, que sabemos que tienen resolución en tiempo polinomial. Existe un algoritmo de tiempo polinomial que lo resuelve. Pero la duda que nos queda es si existe algún problema acá, realmente, de este lado, algún problema en NP que no pertenece a P. Bueno, y ese es todo el desafío que enfrenta toda esta teoría. Que lo vamos a discutir un poquito ahora. Bueno, entonces nos podemos plantear una pregunta. ¿Existe realmente un problema en NP? O sea, en esos problemas que sabemos, para los cuales sabemos que existe un certificador eficiente que no pertenezca a P. Bueno, hasta el momento no se ha podido demostrar que
los problemas que no han podido resolverse eficientemente, o sea, aquellos que sabemos que no están en P, requieran realmente un tiempo suprapolinomial para resolverse, o sea, para que estén fuera entre la diferencia de NP menos P. ¿Sí? Esto es una de las limitantes que tiene la situación actual. No se ha podido probar, o sea, que exista un problema en NP que no pertenezca a P. Eso no se ha podido determinar. ¿Sí? Más, uno podría llegarse a plantear si P es igual a NP, o sea, que P abarca toda la clase NP. No podemos saber esto, y como lo vimos ya en las clases anteriores, en términos generales de todos estos problemas, desde fines de la década del 60, principios del 70, lo que se conjetura que son distintas. O sea que realmente hay problemas en NP que no pertenecen a P. ¿Tá? Esa es la situación que tenemos actualmente. O sea que realmente que P no llega a ser igual a NP. ¿Sí? Porque hay problemas fuera de que no tienen intersección no nula, por decirlo de alguna forma. Entonces, como todavía no hemos podido probar esto, con los problemas para los cuales no se ha podido descubrir que tengan solución eficiente, como ya vimos, por ejemplo, con los problemas como independent set, vertex cover, set cover, set packing, 3SAT, para todos ellos, lo que se ha hecho es de alguna forma agruparlos en su grado de dificultad. ¿Tá? Como no podemos probar que ninguno de ellos pertenezca a P, lo que se está haciendo es de alguna forma categorizarlos todos en una clase particular, como de, bueno, problemas intratables, problemas difíciles, que todavía no hemos podido, para los cuales no hemos podido visualizar, determinar si realmente pertenecen a NP. Bueno, en el interín lo que se está haciendo es agruparlos todos a partir de, como vimos anteriormente, del mecanismo de resolución, ¿tá? Sobre aquellos problemas que no hemos podido encontrar. Entonces sabemos que son difíciles, entonces los agrupamos. Bueno, ¿cómo los agrupamos? Bueno, los agrupamos en una nueva clase que se denomina NP completa. Es una clase particular. ¿Tá? Entonces, que lo que va a hacer es formalizar todo ese conjunto de problemas más difíciles, y para lo cual realmente usamos el mecanismo de reducción polinomial, como vimos, ¿se acuerdan? Por el lado del contrarrecíproco, que es lo que nos interesa. Entonces, la definición de esta clase es la siguiente. Se dice que un problema, esto formalmente, un problema X es difícil, o que ese problema pertenece a la clase NP completo, si cumple dos condiciones. La primera es que el problema pertenece a NP. ¿Tá? O sea, vean que en el apartado I se está pidiendo que ese problema tenga un certificador eficiente, ¿no? Que ya sabemos que, bueno, implica que existe un algoritmo que en tiempo polinomial, dado una entrada S y un certificado T, produce una salida I. Y bueno, el certificado además tiene que estar acotado polinomialmente por el tamaño de la entrada. ¿Sí? Así que nosotros de estos problemas, para que tienen que pertenecer al NP, o sea que tienen que ser problemas en los cuales, que dada una solución, la podamos determinar eficientemente, que es comprobar qué solución, como vimos al comienzo, ¿no? Lo que hicimos para el problema independent set y para el problema 3SAT debemos verificar eso. Esa es la primera. La segunda, II, dice que para todo problema I perteneciente a NP, se tiene que poder reducir, el problema I se tiene que poder reducir en tiempo polinomial al problema X. ¿Sí? Esto es como
Piensen un momento la definición. Es realmente, voy a hacer un dibujito acá para que lo puedan seguir. Volviendo, tenemos la clase acá. NP. Todos los problemas que tiene el certificador eficiente. Me quedé medio chavada la clase. Voy a ponerlos de este lado. Porque ya sabemos que tiene que pertenecer a NP. Y bueno, tiene que tener la característica que dado cualquier problema de acá, un problema I de NP, yo tengo que un problema acá, este es un problema X, ¿no? Se puede hacer acá, y este es un problema Y. Esto de acá es una reducción polinomial. Para todo I, ¿no? I sub 1. Acuérdense que por acá estaba P. Abarca los de P. Y también abarca, este I sub 2 también tiene que cumplir eso. Reducir la KP. Y también abarca los que están en el propio NP completo. ¿Sí? Uy, se me fui. ¿Qué opinan de la definición? Ven que es súper exigente, ¿no? Todo problema en NP tiene que ser polinomialmente reducible al problema que pertenece a NP completo. Para que ese problema se le va a decir que es NP completo si existe esa. ¿No? O sea que nosotros sabemos que el problema este es difícil y bueno, él no va a ser menos difícil que ningún otro problema que está a la vuelta en su clase. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, pero es una definición súper exigente. Es súper exigente. Vean que categorizar problemas a partir de esto es realmente un esfuerzo enorme, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver de acá ahora en adelante es, bueno, cómo vamos a manejar esto para realmente poder categorizar problemas en NP completo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas que tengan acá? Bueno, seguimos, entonces. Bueno, vamos a tener otra propiedad, que es la siguiente. Supónganse que los tenemos de alguna, tenemos ya definida esta clase NP completo, tenemos un problema X que pertenece a ella. Entonces, ese problema es resoluble en tiempo polinomial solo si la clase P, en el esquema anterior, se expandió tanto que cubrió todo NP, ¿no? Solo bajo esa condición el problema va a tener resolución en tiempo polinomial, ¿no? ¿Sí? Y esto es la prueba se puede hacer a partir de las definiciones de cómo pertenece a, si él pertenece, si se verifica esto, entonces bueno, sabemos que en la clase de problemas P tienen resolución polinomial, entonces el problema va a tener resolución polinomial. Bueno, si esto no se cumple, o sea, si existe algún problema en NP que no se puede resolver en tiempo polinomial,
Entonces, no hay problema NP completo que se pueda resolver en el problema polinomial. ¿No? Es un contrarrecíproco, ¿no? Bueno, entonces, probar que un problema pertenece a NP completo implica que ese problema puede codificar cualquier problema en NP. Entonces, para poder realmente aplicar esta definición, lo que nosotros tenemos la categorización de esos problemas, pero lo que precisamos es tener, para poder aplicarlo, para poder realmente determinar la clase NP completo, lo que precisamos es un primer problema en NP completo. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un problema en NP completo, podemos derivar qué otros problemas son NP completo, reduciendo ese primer problema NP completo a los otros candidatos de NP completo. Es una forma de que nos va a ayudar a simplificar en vez de tener que aplicar la propiedad 2 para categorizar los problemas, que es una propiedad exhaustiva y enormemente exigente. Lo que precisamos es conseguir uno primero y después hacer la reducción por el lado de la negación, de que no sea resoluble polinomialmente. Bueno, entonces vamos a ver un primer problema que pertenece a NP completo, que cumple esta característica. Lo que vamos a plantear es una primera. Bueno, ese primer problema se llama problema de satisfacibilidad de circuito. Y lo vamos a abreviar como CSAT. ¿Sí? Es un problema de satisfacibilidad en el sentido similar a lo que era el problema de satisfacibilidad en álgebra booleana, pero a diferencia de la álgebra booleana, lo que se define a partir de elementos más básicos de dispositivos electrónicos. Lo vamos a ver. Bueno, este problema es el problema inicial ese que nos va a poder permitir aplicar la definición, particularmente el paso 2. Y bueno, lo que vamos a hacer es presentarlo y vemos que a partir de él podemos codificar cualquier problema en NP. O sea, estamos en condiciones de armar el apartado 2. Bueno, entonces, primero lo que vamos a definir, ¿qué es un circuito? Para definir el problema de satisfacción. Luego el problema. Entonces, un circuito es bien derivado de la electrónica. Es un dispositivo físico que implementa las operaciones lógicas básicas conocidas. El operador AND, lo pongo en inglés porque queda más claro, que está determinado por la flecha hacia arriba, el triángulo hacia arriba. El operador OR, ¿no? La flecha hacia abajo, la cabeza de flecha hacia abajo, y el operador NOT, ¿no? Por la negación, que en la jerga de la electrónica se denominan como puertas lógicas. ¿Sí? Uno lo que tiene es, por ejemplo, el operador AND tiene dos entradas
es un operador que tiene dos parámetros y una salida. Bueno, lo que dice es, si el operador AND, si bueno, al menos una de las dos entradas es 1, en términos de circuito o verdadera, perdón, si, para que la salida sea 1, las dos entradas tienen que ser 1. Si una de las dos entradas es 0, la salida va a ser 0. Y lógico. Bueno, el O es, bueno, dadas dos entradas, si al menos una es 1, la salida va a ser 1. Y el operador NOT es un operador de un solo argumento, binario. Bueno, dada la entrada, lo que hace es invertirlo. Entonces, lo que vamos a tener es, a partir de estas tres puertas lógicas, lo que vamos a hacer es construir expresiones de mayor jerarquía. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un circuito. Bueno, vuelvo para atrás un paso acá porque la idea no era ahí. Por ejemplo, vamos a tener un circuito, va a estar formado por fuentes. Pónganse que tenemos acá fuentes. Vamos a dibujarlo. Un circuito va a tener posibles fuentes. Las cuales yo tengo aquí posibles valores de entrada. Uno, 0, 1. Que lo represento al circuito como un grafo dirigido, donde tengo los operadores. Entonces, estas dos fuentes, la XU1, supónganse, la fuente XU2, la fuente XU3, bueno, y un circuito va a consistir de esto. Es realmente un grafo dirigido acíclico, donde yo combino un conjunto de 5 acá entradas o fuentes, y tal que tengo una única salida. Potencialmente muchas fuentes y un único sumidero. No tiene por qué ser balanceado ni simétrico, puede ser cualquier cosa, siempre es un grafo dirigido acíclico que tiene un único sumidero o salida. Bueno, algunas de esas fuentes pueden ser constantes, como estas X1, X2, X3 ya tienen valores dados, y estas pueden ser variables. X4, X5, dependiendo de, son como parámetros que, bueno, sobre ellos se lee su valor de verdad, que puede ser 0, 1. Aquí vamos a tener, bueno, que estas están definidas, determinadas, y estas no. ¿Sí? Bueno, esto es el concepto de circuito, o sea, es un grafo dirigido acíclico que de alguna forma que opera aplicando las operaciones que son las puertas lógicas a las entradas o fuentes sucesivamente hasta que obtiene el resultado en la salida. ¿Sí?
O sea, es un DAG con algunas entradas que pueden estar fijas y otras que quedan variables. ¿Sí? O sea, es eso, es un dispositivo de esa forma. ¿Sí? Bueno, vean que comparado con el problema de satisfacibilidad booleana, con el anterior que vimos, el problema de satisfacibilidad booleana o el 3SAT era mucho más estricto en el sentido de que, bueno, teníamos una estructura que tenía términos y cláusulas y se vinculaban entre ellos de una forma formal, ¿no? O sea, las cláusulas estaban formadas por la disyunción de los términos. En el caso particular del problema 3SAT tenían solo tres elementos, y las cláusulas después, para conseguir la solución final, tenemos la conjunción de ellas. En cambio aquí, en el problema en el circuito, es totalmente abierto. O sea, queda totalmente disponible a representar lo que se quiera con esas tres puertas lógicas. O sea, cualquier problema de 3SAT, vean que se podría codificar con un circuito, ¿no? Se lo puede armar equivalentemente con un circuito. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de la formulación? Bueno, y me faltó decir, el problema en sí consiste en determinar, ya que hay algunas entradas fijas, determinar si existe un par de entradas para una asignación de los valores de las variables x4 y x5, tal que en la salida se consigue un valor 1, ¿no? Esa es la definición del problema, queda establecida por eso. ¿Alguna pregunta, comentario aquí, hasta acá? Bueno, esto ya les dije, el problema, el ejemplo. Y bueno, el problema es ese. Se ha dado una asignación de valores de verdad para las entradas variables, determinar si existe alguna de ellas que implique que la salida valga 1, ¿no? Que el dígito, el bit de la salida sea 1. Bueno, y como comentario es eso, o sea, vean que es un problema que es mucho más general que el SAT, es mucho más flexible. Tiene una simetría con respecto al 3SAT, que bueno, todo esto es un mundo físico, ¿no? Y obviamente en el mundo físico, bueno, hay que tenerlo, todas las entradas tienen que estar definidas, como quien dice, hardcodeadas, todas las fuentes tienen que estar, todo tiene que estar construido, ¿no? Mientras que en el 3SAT uno lo maneja de forma flexible según quiera representar las cosas. Bueno, lo primero que vamos a ver es, bueno, cómo se vincula, cómo podemos decir que este problema es realmente un problema inicial para el NP completo, ¿tá? O sea, lo que vamos a plantearnos es, bueno, verifica las propiedades las I y II de la definición del NP completo. Y bueno, vamos a ello. Esa es la proposición esta que tenemos acá. Es una proposición fundamental en todo lo que es la teoría de complejidad de tiempo. La teoría de complejidad temporal, ¿no? Y que bueno, fue enunciado por Cook y Levine en forma independiente en el año 71. Bueno, lo que vamos a ver es un bosquejo de la prueba, que lo que afirma es que el problema de satisfacibilidad del circuito es NP completo.
Y bueno, la gran dificultad de esto es determinar el apartado II, que es el apartado más fuerte. Que es que dado cualquier problema, que dado que para todo problema de la clase NP, ese problema se puede reducir en tiempo polinomial a el problema de satisfacibilidad del circuito. Esa es la gran desafío. Bueno, que el problema pertenezca a la clase NP, es que era el primer apartado, no es difícil de resolver, ¿no? Porque vean que tenemos, bueno, el circuito va a tener un número finito de entradas, n, y va a tener un número finito de puertas lógicas. Bueno, aplicarlas, todas ellas, se puede hacer en tiempo polinomial, ¿no? O sea, nosotros podemos construir un certificador eficiente para CSAT. Bueno. Lo que se va a plantear es, entonces, tratar de resolver el apartado I a partir de los algoritmos de entrada que resuelven los problemas. Entonces, lo que vamos a plantear es cualquier algoritmo que tiene una entrada de n bits y produce una respuesta sí o no, puede implementarse con un circuito de n bits de entradas y una salida de un bit. Es eso lo que vamos a perseguir, ¿tá? Porque esto es lo que define en sí a los problemas. Entonces, vamos a ver que el circuito es equivalente al algoritmo cuando la salida de valor 1 del circuito corresponde con las entradas y una salida así en el algoritmo, ¿sí? Si un algoritmo emplea un tiempo polinomial en n pasos, en el circuito lo podremos implementar de forma equivalente con una cantidad polinomial de puertas lógicas, ¿sí? Obviamente, como les decía anteriormente, el circuito es una concesión física de un dispositivo, va a tener que tener la capacidad suficiente para poder representar toda la variación de datos que tiene el algoritmo, ¿no? O sea, ese es el detalle. Pero bueno, pero siempre vamos a poder armar un circuito que tenga la posibilidad de representar un algoritmo cualquiera, ¿no? Obviamente va a ser un esfuerzo, esto es como retórico, ¿no? O sea, es como simulamos, ¿no? O sea, los pasos del algoritmo van a tener que representarse en esa jerarquía de etapas del grafo dirigido a cíclico que está representando el circuito. Va a ser potencialmente muy grande, pero siempre va a ser polinomial, ¿no? Esa es la característica que tiene. Entonces sí, ahora para demostrar el paso de acá arriba, la etapa de la reducción, lo que vamos a tener es una entrada S. Entonces lo que se busca es determinar si S pertenece a un problema X, al problema X. Entonces lo que vamos a usar es una caja negra, que, ¿no? Tenemos la reducción esta, X se reduce polinomialmente a CSAT. Supongamos que asumimos que tenemos una caja negra que resuelve CSAT, ¿no? Entonces, dado que X ya sabemos que es NP, ¿no? Por hipótesis, entonces sabemos que X tiene un certificador eficiente, porque esa es la definición de la clase NP. Entonces le denominamos a ese certificador eficiente como el algoritmo B. Entonces lo que nos planteamos es, para determinar que existe una entrada S de tamaño E que cumple que S pertenece a X, se debe determinar si realmente existe un certificado T de tamaño polinomial en la entrada N, en la entrada S, que es N, tal que BST sí, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo para verificar que X pertenece a NP. Bueno, entonces el certificador S es un algoritmo que realmente va a tener
un tamaño de entrada que es la entrada de S, lo que le corresponde a S, que son n bits, y lo que le corresponde a T, que es una función polinomial en el tamaño de los n bits de la entrada, ¿no? Con esa la definición de algoritmo certificador era que el certificado tenía que estar acotado polinomialmente en el tamaño de la entrada. Entonces la entrada de BS va a tener todos esos bits, ¿no? Los n corresponden a S y los T a PDS. A PDN, perdón. Bueno, entonces a ese circuito, al algoritmo, perdón, lo vamos a poder implementar con un circuito que va a ser de tamaño polinomial en n y de Pn entradas equivalentes. ¿Está? Queremos representar ese algoritmo B ahora con un circuito. Entonces va a tener todas esas entradas, ¿no? Las primeras n, o sea, las que corresponden a S, nosotros las podemos dejar fijas, que es parte de lo que codifica un circuito. Un circuito, recuerden que puede tener una codificación fija, que ya está dada, y que es parte de las fuentes del circuito. Las restantes, las que están asociadas al certificado T, van a ser realmente entradas variables del circuito, y bueno, son las que corresponden al algoritmo certificador de X en el circuito. ¿Sí? Entonces lo que podemos afirmar es que S pertenece a X si solo existe una forma de configurar todos esos bits de entradas al circuito tal que produce una salida así. ¿Sí? O sea que si nosotros sabemos que S pertenece a X, quiere decir que tiene una solución sí. Entonces vamos a usar su algoritmo de certificación, vamos a construir un circuito tal que produce una salida así. Entonces logramos tener un circuito asociado que es satisfacible. Y bueno, si eso lo podemos hacer para todos los algoritmos que resuelven todos los problemas X, bueno, podemos afirmar que X se puede reducir, se reduce polinomialmente a 3A. Bueno, y esto es posible, ¿no? Porque, bueno, yo con cualquier problema X, si pertenece a la clase NP, yo sé que existe un certificador eficiente. A ese certificador eficiente puedo construir un circuito equivalente en el cual sus primeras n entradas sean fijas, sus siguientes p de n entradas correspondientes al certificado sean variables, y construir de forma equivalente una mímica de todo lo que hacen los algoritmos. ¿Sí? Todo lo que hacen los algoritmos que resuelven los problemas, todos los problemas posibles que hay en NP. Bueno, y con esto determinamos, vuelvo un poquito para atrás, que es lo esencial, que CSAT es NP completo. ¿Sí? Entonces tenemos un primer problema. ¿Sí? Llegamos a tener uno. ¿Sí? El esquema que teníamos planteado recién es como que, bueno, perdón, dejé de compartir anotar. Tenemos la clase, si tenemos la clase de problemas, dibujo el diagrama de nuevo. Tenemos la clase de problemas NP. Tenemos la clase acá de problemas NP. Tenemos la categoría acá de los NP completos, la que hipotizamos. Nos pedían que, dado todo Y de acá, lo pudiéramos reducir a un X acá, polinomialmente. Bueno, el primer X que tenemos acá es CSAT. O sea, conseguimos un problema acá.
¿sí? Conseguimos uno primero, ya tenemos uno de este lado, estableciendo la definición original. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante? Bueno, dado que tenemos uno acá, vamos a usar el mecanismo este de reducción polinomial para, en vez de tener que hacer lo mismo, para categorizar más problemas, en vez de tener que hacer lo mismo que recién hicimos con CESAT, lo que vamos a hacer es, dado este problema, voy a poner acá CESAT, que realmente sé. Este es CESAT. Lo que nos vamos a plantear ahora es, bueno, dado este inicial, reducciones de él hacia otros problemas. Si logramos, esto va hacia acá, ¿no? Les pongo una flechita que es izquierda a derecha. Reducir polinomialmente CESAT a otros problemas, aquí, el problema Z. Si logramos hacer esto, si logramos demostrar eso, bueno, con eso vamos a poder categorizar que Z está en NP completo, ¿sí? En vez de tener que aplicar el apartado I de la definición, tenemos una forma más simple y resumida de que, dado que tenemos un problema inicial, si nosotros aplicamos ahora la reducción polinomial, acuérdense, por el lado del contrarrecíproco, vamos a poder levantar problemas, vamos a poder seguir categorizando más problemas en NP completo. ¿Sí? Nos planteamos la hipótesis, bueno, ¿puedo reducir CESAT a otro problema? Bueno, si eso ocurre, esta era de acá hacia acá, ¿no? La reducción era de esta es de acá a acá. Si esto ocurre, entonces ese problema Z también pertenece a NP completo. Y esa es la forma que vamos a usar de ahora en adelante para categorizar problemas de NP completo. Dado que tenemos uno, bueno, es un mecanismo más simple para poder seguir categorizándolos. Obviamente, todo esto aún sin poder confirmar que la clase P de problemas, recuerden que la buscamos de este lado para tener un dibujito, realmente coincide con NP, o sea, si P abarca todo NP o no. O sea, no podemos afirmar ni que P sea igual a NP, ni que P sea distinto a NP, pero en el interín lo que estamos haciendo es asumiendo que es distinta, que P es distinto de NP, y lo que estamos es categorizando todos estos problemas por un grado de dificultad equivalente. El día que alguien pueda demostrar que estos problemas si estos problemas tienen resolución eficiente, bueno, la clase P avasalla con todo NP y se queda con todo. O viceversa, si se puede demostrar que estos problemas no tienen resolución eficiente, entonces acá se va a generar una clase de NP completos y bueno, se va a poder afirmar que P realmente no cubre todo NP, que hay realmente problemas que son intratables y bueno, que se tiene la demostración de ellos. Pero en el interín lo que se está haciendo es categorizarlos a todos a través de este mecanismo de reducción. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas que tengan hasta acá. Comentarios. A mí no me quedó muy claro eso de que como que fijás la cantidad de entradas. Porque yo en un problema podría tener entradas de cualquier cantidad de bits. Y cuando lo paso a un circuito tengo que tener una cantidad fija. Entonces... Sí. Es una de las limitaciones. O sea, por ejemplo, en un algoritmo hay un tema, ¿no? Las entradas de los algoritmos tienen que ser finitas. Si vos lo pensás desde el punto de vista discreto, todos los algoritmos tienen entradas, ¿no? Desde un punto de vista teórico uno podría decir, bueno, la entrada esta es un valor, pero acuérdense, todos nuestros algoritmos son finitos, entonces yo tengo un número, no sé, un literal, una cadena literal, esa cadena está codificada en un número finito de bits. Un número entero, por ejemplo, está codificado en cierta cantidad. Por más que nosotros solo usemos, por ejemplo, un número
nos vamos al mundo ahora sí, físico, para poder verlo de los circuitos. En una representación de una computadora, en una arquitectura de computadora, cuando uno en la computadora tiene representado un entero, por ejemplo, si el entero, la palabra del computador ocupa 64, la del cálculo, ¿no? Del procesador ocupa 64 bits, el entero tuyo no puede ser mayor que 2 a la 64, ¿no? Si es un número real, también, por ejemplo, si está representado con 64 bits, que es lo que tenemos hoy día, sabemos que, por ejemplo, tiene una mantisa, el número real tiene una mantisa, realmente es un número racional, ¿no? Tiene una mantisa de 15 dígitos más o menos, y bueno, un exponente que puede ir de 10 a la menos 308, creo, hasta 10 a la 308. Pero no puedes tener números más grandes ni más chicos que es. O sea, más grandes que es. O sea, vos tenés solo 64 bits para representar un real, solo 64 bits para representar un entero. Si quisieras tener una representación mayor que esa, que es la que está codeada en los circuitos de la máquina, o sea, todo esto es una jerarquía, ¿no? De los algoritmos hasta una representación de máquina. Tenés que hacer una superestructura, yo qué sé, combinar dos paquetes de 64 bits para tener números más grandes, pero siempre a la larga todo algoritmo va a tener una entrada finita, ¿no? Obviamente, es una entrada que es potencialmente variable, que uno puede estar no usándola totalmente, ¿no? No sé si se entiende la idea, porque los circuitos sí son todos fijos. Va a tener una parte fija y tiene una parte fija variable. Pero bueno, nosotros siempre, para cualquier algoritmo que tiene una entrada finita, siempre le vamos a poder construir un circuito asociado con un número finito de entradas, ¿no? No sé si se entiende la idea. Más o menos, porque, o sea, yo puedo tener un algoritmo, formalmente yo podría tener un algoritmo que me acepte, no sé, 2 enteros, 3 enteros, o la cantidad de enteros que puedo aceptar en principio va a ser finita, pero no va a estar acotada, digamos. Es que el problema es así, o sea, nuestra definición de algoritmo siempre es finita. O sea, vos no tenés una cantidad infinita de memoria. Está ahí. O sea, siempre está suponiendo que, digamos, no puedo meterle, no puedo hacer que la cantidad de enteros, por ejemplo, que le hago entrar a un algoritmo crezca cada vez. O si le hago entrar una lista, como la memoria finita, tiene una cantidad finita de nodos, por ejemplo. Es eso básicamente. Exactamente. Eso es lo que estamos usando acá. Todo en este esquema está teniendo ese planteo. Bueno, si existe un algoritmo que tiene una cantidad de potencial finita para representar sus estructuras, y acuérdense, los algoritmos ejecutan un número finito de pasos, por lo tanto yo voy a tener un dispositivo CSAT, un circuito acá, que va a tener potencialmente una entrada finita, y le voy a poder construir a lo sumo te puedo construir un número finito, polinomial, de puertas de entrada que representen todos los pasos del algoritmo. Siempre voy a poderlo construir, dado que el algoritmo es finito en memoria y en pasos y en ejecución de instrucciones. Esa es la hipótesis de trabajo de esto, sí, que está finito. Es hardcodeado, el dispositivo es duro, es hardcodeado, pero siempre lo puedo construir. Es como un artificio, ¿no? Esto, el CSAT, ¿no? Pero siempre voy a construir algo que tiene mucho poder de codificación, que es el poder máximo que hay, como dice, desde el punto de vista computacional. Bien, quedó. Por puertas lógicas, yo puedo construir cualquier representación de una máquina. Esto lo pueden ver más adelante en teoría de autómatas, como yo puedo con esto armar todas las posibilidades de una máquina de estado finito, las puedo armar todas. Es súper general y bueno, puedo construir cualquier cosa. Bueno, debido a esa súper generalidad es que puedo usarlo para el apartado 2 de la definición de la clase de NP. Es por eso. Que lo puedo usar. ¿Hay alguna otra duda, comentario que tenga?
Bueno, si no hay más dudas o preguntas o comentarios, bueno, dejamos hoy por acá y bueno, seguimos el jueves viendo un poquito cómo todo este mecanismo de certificado eficiente, de categorización de la clase NP completo, la podemos usar ahora combinada con el mecanismo de reducción polinomial. ¿Sí? Bueno, quedamos así entonces. Nos vemos el jueves próximo. Que pasen bien.